¿Cómo le A mí me parece? parece que sí, así lo aprovechamos a Luis hasta el final. Bueno, Perfecto. en primer lugar, yo soy Juan Carlos, del Taller de Historia. Lo que queríamos comentarles a los compañeros, más o menos a todos los que veo, creo que ya están enterados, pero esa idea que nosotros teníamos en la comuna, nosotros veníamos trabajando de hace mucho tiempo, primero con el Olimpo, después con Orletti, después con los chicos de la masacre de Floresta, con el Corralón, la batalla de Corro, con la Plaza de las Monjitas Francesas, con la iglesia San Francisco Solano, con todos esos lugares que habíamos construido de la memoria y que muchos uníamos en esa marcha, que es la marcha Orletti-Olimpo. Teníamos la idea, la autora intelectual del último punto de la idea fue Mabel, de lanzar que nuestra comuna lleve el nombre de la Comuna Memoria. Con todos estos antecedentes y otros muchos que no queremos comentarles para no aburrirles, nos hemos lanzado esta patriada, un poco seguíamos poniendo baldosones en todas las veredas, pero nos vimos todavía más impulsados, acicateados por la situación, que en el mes pasado, gracias a la incansable lucha de los ex detenidos, de los organismos de derechos humanos y de un juez que hizo su trabajo, se recupera para nuestro barrio otro ex centro clandestino de detención en la calle Bacacay 3570, llamada La Cueva o El Jardín por los represores. Y que bueno, eso nos impulsó otra vez al lanzamiento de esta idea. Ustedes saben que todas las comunas, por la ley de comunas, pueden tener nombre y creemos que esta es una idea esencial para seguir adelante en el camino de la memoria. Así que hemos tomado envión y nos hemos lanzado hacia otro nuevo peldaño en la lucha por la memoria. Sabemos, nos dicen algunos compañeros, que quizás no es momento, que estamos en medio de una pandemia, que bueno, que también la derecha está avanzando en la Argentina y en el mundo. Después le vamos seguramente a preguntar a Luis si esto es tan así. Pero nosotros creemos que la memoria no descansa en tiempos de pandemia. Creemos que junto con el análisis de la situación siempre está la voluntad, y en la voluntad nuestra está dar este paso. Bueno, como corolario de esto, yo los quería invitar a ver un pequeño video de un compañero, que no es cualquier compañero tampoco, que es Cristian San Martino, hijo de Néstor San Martino, uno de los desaparecidos del Corralón. Así que lo vemos, si tienen ganas. Sí, un segundito, comparto pantalla. Ay, me olvidé de hacer algo, perdón. Tranquila, Rita. Sí, sí, uno se... Estamos de entre casa. Compartir sonido. Vamos a cerrar la cara del compañero y vamos a poner acá. Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y en nombre de todas las madres, justamente, de línea fundadora, quiero felicitar a la Comuna 10, porque hacen memoria.
Listo. Bueno, gracias. Muchas gracias al compañero que se tomó este trabajo y esperamos nuevos aportes de él y de todos los demás. Bueno, y ahora me toca presentar a Luis, ¿no? Yo creo que Luis tiene una catarata de currículum, que yo no me voy a extender, porque aparte lo pueden encontrar en Wikipedia, pero yo lo que quiero contar más que nada de Luis, y por qué siempre recurrimos a él para hablar de estas cosas, son dos, o me voy a permitir una digresión, tres, porque el lazo que me une a mí con Luis es el lazo de Laura Bonaparte, su mamá, que a los militantes de derechos humanos siempre nos tuvo cierto cariño, cierta condescendencia, cierto aguante. Entonces yo lo seguía a Luis por sus artículos y por su trayectoria, pero la primera vez que hablé con él era para decirle, mirá Luis, mirá, quédate tranquilo, nosotros vamos a buscar a Laura al departamento, la llevamos hasta la placita de Isidora, ahí va a hablar, y después quédate tranquilo que la llevamos otra vez a tu casa. Bueno, me decía Luis, pero tengan cuidado, porque ya no está, no la hagan hablar, me dijo una vez. Sí, quédate tranquilo, le decía yo, pero ¿quién le iba a sacar el micrófono a Laura, no? ¿Quién de nosotros se animaba? Así que ese lazo de afecto con Luis, que nos trasladó Laura, es un lazo que nosotros, los militantes de derechos humanos de esta zona, nos une. Y después yo quiero destacar dos cosas con Luis, de Luis. La primera que por la atrocidad que recibió de la dictadura militar con su familia, es un hombre que no le tenemos que explicar nada de alguno de nuestros dolores, ni de alguno de nuestros pensamientos. Y por otro lado, que Luis no es un intelectual común. Nunca lo hablé con él, pero yo supongo que Luis se ha elaborado desde su militancia política hacia la intelectualidad. Por lo tanto, comprende a veces las angustias y los pormenores que tenemos los militantes de base en la construcción de la militancia política de todos los días. Así que yo quiero destacar estas dos cosas de Luis, y por eso la convocatoria que permanentemente le hacemos y que lo vamos a molestar por mucho tiempo más. Así que muchas gracias, Luis, y te damos la palabra. Estás muteado, Luis. Espera que no le puedo reactivar el sonido. A ver. Ahí sí, ahí sí. Ahí desapareció. Sí, pero no lo puedo desmutear. No sé por qué. No sé por qué estoy viendo la pantalla de Graciela Greco. Si compartió pantalla, Graciela, que por favor la descomparta, que se hace lío. Mándenle un mensaje por celular, que a lo mejor tiene ahí. A ver, espera, ahí está. ¿Ahora se escucha? Ahora sí se escucha. Bueno, bárbaro. Sí. No, yo les quería agradecer a ustedes. Y además lo que decía Juan Carlos, toda la razón en la mayoría de las cosas que dijiste, porque uno por el vínculo con mi mamá, ¿no? Igual eso que la historia que contaste recién era en la última época, ¿no? Porque ella participaba desde antes también en las reuniones que hacían ustedes ahí en la placita, ¿no? Y después tenés toda la razón del mundo, ¿no? Yo, la verdad que me hice como periodista y las herramientas teóricas que he ido
juntando en el camino ha sido fundamentalmente desde un camino que empezó en la militancia, ¿no? Y a mí se me hace muy difícil, no abro un juicio sobre los intelectuales o la Torre de Marfil de los intelectuales, ni eso, la verdad que no abro un juicio. Y la verdad que yo me parece que encontré un nicho que era el de periodista, que está como a mitad de camino entre las dos cosas, y me permite tener herramientas para entender lo que pasa y tratar de influir sobre la realidad, que es lo que más me interesa, ¿no? El nombre de la convocatoria de esta charla es bastante general. A mí, de repente, pensando cómo los temas que podíamos tocar para desarrollar, me di cuenta que durante la semana fueron pasando cosas y fui hablando cosas con mucha gente, y eso me parece que vale la pena volcarles estos detalles, por lo menos que yo he ido percibiendo que han estado sucediendo a nivel mundial, ¿no? Y que de alguna manera repercuten en nuestro país. Esto lo señalo porque creo que estamos ante un cambio de paradigma muy grande. Hay un salto en calidad en cuanto a las relaciones de poder, a las relaciones económicas, un reacomodo a nivel planetario, que hace que prácticamente nadie sepa bien cómo va a ser el planeta a la salida de la pandemia. Por más que haya gente que sepa mucho de cuestiones internacionales y demás, las formas, el factor que introdujo la pandemia tiene una capacidad de desacomodo tan fuerte que prácticamente son pocos los paradigmas que manejábamos para analizar la situación internacional antes de la pandemia y los que manejamos ahora, ¿no? Por lo menos lo que podemos observar ahora. La pandemia se declara en un momento que además era muy particular, porque había una situación de crisis de la globalización neoliberal. Digamos, una crisis despuntaba una crisis, ¿no? de esa situación, y que se verificaba en el surgimiento, primero en la profundización de la desigualdad a niveles grandísimos, hacia el interior de los países y entre los países, entre las economías periféricas y las economías centrales. La globalización neoliberal llevó esas desigualdades casi a su máximo histórico, podría decirse, ¿no? Por lo menos durante esta era del capitalismo. Pero había llegado a un tope, y ese tope, la expresión de que había llegado a ese tope, creo yo, fue el surgimiento de personajes de último recurso, de recursos de última instancia de la derecha, como los Bolsonaro, los Johnson en Gran Bretaña, o el mismo Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Personajes fuera de lo normal, o sea, tipos exacerbados. Esas características estaban poniendo de manifiesto que estaba despuntando una crisis del sistema de la globalización neoliberal, que por algún lado tenía que romper. La aparición de Trump en Estados Unidos estaba diciendo que había una crisis en la economía norteamericana, una crisis con mucha desocupación y de desfinanciamiento interno de la economía norteamericana, ¿no? El Brexit de Gran Bretaña, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, también era un síntoma de ese malestar. Che, ¿me fui? ¿Me salí? ¿Hola? No, te seguimos escuchando, pero están compartiendo una pantalla. Ah, ahí estamos.
En ese sentido, cuando llega la pandemia, había una especie de reconversión hacia adentro de la política de Estados Unidos con Trump, y al mismo tiempo un proceso más lento pero firme de expansión de la economía china. Y empezaba a generarse esa disputa entre Estados Unidos y China, de un Estados Unidos que trataba de recomponerse internamente y una economía china que empezaba lentamente a expandirse, a ocupar espacios muy importantes en las industrias de alta tecnología, como fue antes de la pandemia el conflicto con Huawei, en el que Trump intervino abiertamente, ¿no? Pero existían otros polos que le daban a la situación internacional un carácter de multilateralismo, multipolaridad, digamos, ¿no? Porque estaba el polo fuerte hegemónico de Estados Unidos, el polo naciente que empezaba a surgir de China, y había otros dos polos que disputaban espacio también, que era Europa, con Alemania a la cabeza, y el grupo de los BRIC, ¿no? Que era el grupo de las economías que empezaban a surgir, en el que estaba China también, en el que estaba Rusia, en el que estaba Brasil y en el que estaba India. Ese era el escenario previo a la pandemia. Cuando aparece la pandemia, lo que genera es una crisis muchísimo más profunda que la de las guerras mundiales anteriores. Prácticamente porque la diferencia con otras crisis que se dieron en las economías centrales es que en este caso la caída de los productos brutos es en todos los países al mismo tiempo. En prácticamente todos los países del mundo se cae el producto bruto, hay recesión, la caída a nivel mundial del producto bruto se calcula que puede ser más de 5 puntos. Y calculen que la caída del Producto Bruto en Estados Unidos fue de 30 puntos, una barbaridad. Es decir, la economía más poderosa del planeta creció, perdió 30 puntos, digamos, del crecimiento normal que tenía. En el caso de Europa, el promedio de caída del Producto Bruto es del 12% más o menos, pero hay países como España, donde el Producto Bruto cayó casi el 18 o el 20%. Es una barbaridad desde el punto de vista de una crisis, ¿no? En Argentina lo que se está viendo es que el Producto Bruto va a caer alrededor de 9 puntos, 10 puntos. Ustedes imagínense que esto implica una crisis brutal, una crisis fenomenal del capitalismo, porque en la crisis de Argentina del 2001, el Producto Bruto era menos 4. Acá estamos hablando de que la caída del Producto Bruto de Estados Unidos es de 30 puntos, de 30%, y así sucesivamente. O sea, se genera un escenario en el cual es muy difícil saber cómo va a ser la salida, ¿no? Y una de las cosas que han pasado últimamente, que fueron algunas de las cosas que a mí me llamaron la atención poderosamente, fue el discurso muy fuerte que hizo Trump con relación a Alemania. Le dijo a Alemania directamente que si Alemania no pagaba la parte que le correspondía por pertenecer a la OTAN, Estados Unidos iba a dejar de pagar. Lo que le estaba diciendo es, si querés que te pague, tenés que alinearte conmigo. Basta de hacerse el independiente. Se viene una pelea fuerte con China, entonces Europa tiene que estar con Estados Unidos. Y lo mismo hizo con India, ¿no? India, que está en el BRIC junto con China, cuando Estados Unidos interviene, le dice saquen toda la tecnología china del mercado hindú. Y India retira el TikTok,
¿no? La plataforma del TikTok, que es una plataforma impulsada desde China. O sea, Estados Unidos lo que está pidiendo es un alineamiento prudente frente a lo que ve que es la economía china. ¿Hasta qué punto lo va a poder lograr? Eso es bastante difícil, pero difícil de saber, digo, difícil de discernir, de prever, porque todas estas están planteando precedentes. Desde la profundidad de la crisis mundial que implicó la pandemia, hasta el hecho de que a la cabeza de la potencia más importante del planeta haya un tipo como Trump definiendo el camino que va a ser la economía más importante del mundo, ¿no? En el caso, fíjense, el otro tema, hay otros dos temas que pasaron esta semana y que también son muy llamativos con relación al juego de fuerzas a nivel internacional, ¿no? Una, a mí me interesaba por el tema de que soy periodista, ¿no? Pero fue, aunque pasó bastante desapercibido acá y no se le dio la importancia o el espacio que creo yo que tuvo, el Congreso norteamericano, una comisión formada por los dos partidos más importantes de Estados Unidos, el republicano y el demócrata, convocaron, exigieron la comparecencia de los 4 Big Tech más grandes del planeta, ¿no? Que son Apple, Google, Facebook y Amazon, que comparecieran ante el Congreso norteamericano para estudiar, para ver qué explicaciones tienen ellos por el abuso de la situación dominante en el mercado de la información, en los flujos de la información a nivel planetario estamos hablando, ¿no? Y fíjense la importancia que tuvo, es que a pesar de que esta comparecencia fue a nivel de Internet, como estamos haciendo nosotros esta charla, no fueron los CEOs secundarios, los gerentes secundarios o los gerentes de la oficina de Estados Unidos. No, fueron los 4 personajes más importantes de cada una de esas Big Tech compareciendo y dando explicaciones a los legisladores norteamericanos que les planteaban determinadas actitudes de abuso de la información que circula por sus plataformas, ¿no? Desde el uso, incluso ellos lo plantearon desde un lugar de situación dominante, ¿no? De monopolio, desde un punto de vista casi económico solamente, pero hubo algunos de los legisladores que tuvieron una intervención también que apuntaba a la construcción de subjetividad, del mundo de lo simbólico, el monopolio que esta gente tiene a nivel mundial en esos procesos de creación de lo simbólico y de lo subjetivo, ¿no? Por supuesto, las explicaciones que dieron cada uno de estos personajes, sobre todo el de Amazon, fueron explicaciones de ocasión, ¿no? Ninguno, es decir, se lo tomaron en serio como para comparecer ante el Congreso, pero las explicaciones que dieron eran como si estuvieran hablando con chicos del jardín de infantes, ¿no? Nosotros esto lo hacemos, hay cosas que no podemos controlar, pero de alguna manera, de esa forma también, estaban aceptando y naturalizando esas situaciones de abuso en cuanto al manejo de la información que circula por esas plataformas monopólicas, ¿no? Es muy importante para mí que esto haya sucedido, porque, bueno, la discusión aquí en Argentina, las empresas de comunicación y demás, quieren hacer creer que esta discusión es un berretín populista del kirchnerismo o del gobierno de Cristina, cuando en realidad es una preocupación que tiene que ver con la organización del poder a nivel planetario, donde el crecimiento del poder de estas grandes empresas
se convirtió en un factor poderoso, muy fuerte, de desequilibrio total de las políticas internas de cada país. Y esta preocupación empieza a manifestarse en este momento a nivel de Estados Unidos. Y yo creo que eso es un tema importante. El otro tema rarísimo, fue la declaración de Donald Trump de que estaba pensando en que podía llegar a postergar las elecciones presidenciales que ellos tienen ahora, ¿no? Si eso se llegara a concretar, es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, el primer golpe de Estado en la historia de Estados Unidos, ¿no? Él dijo, obviamente todo el mundo viene diciendo que las encuestas le son totalmente desfavorables, lo cual no quiere decir que no es garantía de que vaya a perder las elecciones, pero es real. Biden, que es el competidor demócrata de Trump en las próximas elecciones, tiene más o menos 8 o 9 puntos de diferencia de ventaja por encima de Donald Trump. Pero bueno, no es la primera vez que se produce esto y después Donald Trump consigue movilizar a ese sector menos politizado, más burdo del Estados Unidos profundo, y ganar las elecciones a partir de eso. Pero solamente el hecho de que el tipo haya planteado la posibilidad de postergar las elecciones, está hablando de una situación interna en Estados Unidos, donde eso que hasta en cualquier otro momento hubiera sido totalmente criticado, fue tomado como otra especie de desplante de este personaje que es Donald Trump, ¿no? Pero ojo, en Estados Unidos asesinaron presidentes, desde Lincoln hasta Kennedy, pero nunca, esas fueron formas más o menos encubiertas de hacer este golpe de Estado, ¿no? Pero nunca hubo un planteo tan descarnado como el que hizo Donald Trump en estas declaraciones de prensa que fueron justamente esta semana, y por eso más o menos me interesó a mí hablar de este tema, empezar con este tema, que es la situación internacional, la situación política internacional, ¿no? Porque después tiene que ver Argentina. En otro punto que rebota con Argentina, esta situación internacional, es la situación de BlackRock. BlackRock es el principal acreedor en la deuda externa privada que tomó el gobierno macrista en los 4 años que pasaron. Tiene alrededor de 2.000 millones de dólares, pero como grupo, como fondo de inversiones, que tiene más cantidad proporcionalmente, ¿no?, de la deuda con respecto a Argentina, y tiene una posición cantante en la discusión que viene teniendo el gobierno de Alberto Fernández con los acreedores con relación a la deuda externa. BlackRock es los fondos, es un elemento que empieza a jugar en la distribución del poder internacional de una manera también contundente, ¿no? Ellos mantienen un fondo de crédito, de préstamo, de manejo de más o menos de 30.000 millones de dólares, lo que lo convierte en la institución financiera más grande del planeta privada, ¿no? Es más grande que lo que tiene cualquier banco privado, ¿no? Y a partir del tema de la pandemia, en Estados Unidos, el Tesoro decidió formar con el dinero del Tesoro un fondo, nosotros diríamos aquí, pero es un fondo para contribuir al despegue de la economía y al despegue de esta crisis, a solucionar la crisis económica que creó
la pandemia. Y es un fondo multimillonario de dinero público, porque es plata que pone el Tesoro. Y miren ustedes, BlackRock, por el poder que tiene en la presencia internacional que tiene, se asoció con el Tesoro norteamericano para administrar este fondo de créditos. O sea, BlackRock pasa a ser el gobierno norteamericano, pasa a ser casi el ministro de Economía de los Estados Unidos. Un fondo de inversión abiertamente se convierte de esta manera en un factor de poder institucional, cosa que no ocurría antes, ¿no? Esos eran poderes fácticos. Ahora están asociados y administran digamos, la cartera de crédito que va a abrir Estados Unidos con el tema con relación a la pandemia. BlackRock, al tener una actividad financiera tan fuerte a nivel planetario, obviamente la situación que tiene en Argentina se le plantea en muchos otros países. Y no es casualidad que la posición más dura de confrontación con las propuestas del gobierno argentino provengan de este fondo de financiamiento, que ahora se ha convertido en parte del gobierno norteamericano, ¿no? Y es porque de alguna manera, al ocupar este lugar, la deuda argentina, la negociación de la deuda argentina, pasa a convertirse en un precedente que a BlackRock le interesa dejar bien claro, ¿no? ¿Cómo se va a dar esta negociación? Es de alguna manera una proyección de cómo se pueden dar las negociaciones posteriores de situaciones similares que tiene BlackRock en todo el planeta. Y el otro tema en el cual a nosotros nos afecta mucho más, ¿no? Por supuesto, pero estoy señalando temas así puntuales que son muy concretos, muy claros de esa problemática, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Porque por una ley no escrita en el BID, en el cual participa Estados Unidos y participan los países de América Latina, la presidencia del BID siempre estuvo en manos de un latinoamericano. Esa ha sido una ley no escrita, aunque el poder detrás fuera Estados Unidos, porque siempre era el que pone más dinero en el fondo del BID, pero el hecho de que hubiera un latinoamericano presidiendo el banco, en general da un poco más de margen a la negociación. El BID es una fuente importante de fondeo, de financiamiento para los gobiernos de la región. Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, venía negociando y ya tenía prácticamente la mayoría de los votos para que la presidencia del BID viniera para Argentina, y el que iba a ocupar ese lugar era Gustavo Vélez. Por eso algunos habrán visto que algunas declaraciones de Vélez hablando bien de Estados Unidos y demás, bueno, formaba parte de ese minué, de esa danza diplomática que tenía que ver con la renovación de autoridades en el Banco Interamericano de Desarrollo. Prácticamente estaba así. Iba a haber una reunión que se iba a hacer en Colombia, de todos los representantes de todos los países que integran el BID, más Estados Unidos, y Estados Unidos aprovechó la pandemia para postergar esta reunión para septiembre y decir que se acabó, que la presidencia del BID, si Estados Unidos es el que pone más plata, se acabó. No hay más presidente latinoamericano ni nada por el estilo. Que el presidente del BID va a ser, miren ustedes, no pone un especialista en economía, no va a poner un especialista que venga de instituciones financieras, pone a un asesor de seguridad, que es un histórico antichavista, antivenezolano y un histórico anticubano.
que se llama Claver, ahora no tengo acá el nombre, pero Mauricio Claver, no recuerdo, tiene otro nombre más, otro apellido más. Clever Carone. Clever Carone. Clever Carone, Maurice Clever Carone. Este hombre, este personaje, es el que propone Estados Unidos como presidente del BID, y con lo cual crea un desaire fortísimo para los países latinoamericanos, porque rompe una regla de juego establecida desde el comienzo del BID. Va a ser la primera vez, sería la primera vez, creo yo, a ver, por ahí me equivoco, pero sería la primera vez que haya un presidente norteamericano y un tipo dedicado a la provocación política internacional, ¿no? Es el mismo personaje con el cual creo que hubo conflicto cuando asumió Alberto, el tipo se fue, porque es uno de esos personajes verdaderamente provocador y conflictivo a nivel internacional, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que Estados Unidos lo que está planteando es que el eslabón débil que ven ellos con relación al arribo de China a América Latina va a estar en Cuba y en Venezuela, ¿no? Como punto de desembarco fundamental. Con Venezuela ya hay mucho intercambio económico en ese sentido, y China y Rusia en este momento son aliados también, ¿no? Entonces el tipo lo que está, el mensaje que está mandando es: cuidado con los negocios que hacen con China, porque a partir de ahora el BID se va a fijar bien con quién negocian ustedes y cuál va a ser el posicionamiento regional de los gobiernos de la región. O sea, a no estar en desacuerdo con Estados Unidos cuando Estados Unidos provoca una agresión contra Venezuela o está diseñando políticas intervencionistas con relación a Venezuela. Si vos te opones a esas políticas, te vas a quedar sin la plata del BID. Te vas a quedar sin la plata del BID, esa es la... Estados Unidos son todos rasgos de debilidad, en realidad, de Estados Unidos, porque lo que antes trataba de hacer entre bambalinas, en este momento necesita poner la cara y necesita hacer un ejercicio de poder abierto, ¿no? Esto yo lo planteo porque todo este reordenamiento que más o menos yo creo que debe ser mucho más complejo que lo que yo acabo de explicar, porque estas son cosas que pasaron prácticamente en los últimos 10 días, ¿no? Y este proceso de reordenamiento debe ser muchísimo más profundo de lo que nosotros podemos repasar con estas medidas. Y debe haber hasta incluso señales, no solamente con relación a Argentina, sino que cada uno de los países de América Latina debe haber recibido su mensaje en este juego, ¿no? En este diseño. Es un diseño que no se puede, que lo que genera básicamente es incertidumbre. Hay planteos como lo que decíamos recién, donde un fondo de inversiones se pasa a manejar parte del dinero público norteamericano, así como si fuera el gobierno norteamericano, donde el presidente norteamericano está diciendo que puede dar un golpe interno, inventando algo para postergar las elecciones, donde se dan muchas situaciones que en los contextos anteriores parecían prácticamente imposibles. Entonces, esto genera mucha incertidumbre, porque todas estas fuerzas que están empezando a operar sobre la realidad mundial se van a desatar con toda la intensidad cuando termine la pandemia, porque va a ser una carrera a ver quién se recupera primero. Y en eso están mucho mejor posicionados los chinos,
porque los chinos pudieron de alguna manera cercar, cuando se desata la pandemia, cercaron los focos, cerraron los focos y gastaron mucho al principio porque tuvieron que encerrar una ciudad que es como Buenos Aires, más o menos, ¿no? Y es una ciudad industrial. La cerraron, no entraba ni salía nadie. Eso les implicó una pérdida económica importantísima cuando lo hicieron, pero de corto tiempo, porque pudieron controlar la pandemia en ese corto tiempo y usar el tiempo que les restaba para recuperarse. En este momento la situación de la economía china está mucho mejor que la situación de la economía norteamericana, que no puede salir de la crisis y no puede salir de la pandemia. Sigue en ascenso la curva de muertos que va a tener, es una crisis política, va a implicar una crisis, además de la crisis económica y demás, va a implicar una crisis política brutal en relación con Trump. O sea, el desmanejo absoluto, que la principal economía del planeta haya sido la más castigada cuando era la que tenía más recursos para defenderse, digamos, es de una incapacidad de gestión total, ¿no? Eso tiene un costo político. Todos estos factores hacen que, si a mí me preguntan cómo ven la salida de la pandemia, la verdad que es incierta. Me produce cierta inquietud también, ¿no? Porque hay tantos factores que no se pueden ponderar porque juegan de una forma bastante novedosa, que eso se puede disparar para cualquier lado, ¿no? Llevando esa situación a la Argentina, es prácticamente, podríamos decir lo mismo, ¿no? Lo que hablamos de cómo esa situación internacional se relaciona, golpea o afecta a Argentina fueron en puntos así muy evidentes. Pero hay una cuestión también que tiene que ver con la situación interna argentina, que tampoco acá sabemos cómo se va a salir de la pandemia. No sabemos cómo va a ser la salida. Creo que en eso hay incertidumbre, ¿no? Y toda la disputa política que nosotros podemos visualizar, ¿no? Y que es la que leemos en los diarios, depende de qué diario veamos, de cómo la analizan, pero todas las referencias que hay con relación a la disputa política tiene que ver con la salida de la pandemia, ¿no? Es decir, el capital concentrado, las grandes los grandes exportadores de cereal, más la industria concentrada, las grandes corporaciones, salieron en forma salvaje a debilitarlo al gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque va a ser el que tiene que tomar estas decisiones cuando sea la salida de la economía, y las decisiones tienen que ver, son claras. La crisis va a ser tan profunda que la idea de decir, bueno, esta crisis no la va a pagar el pueblo, la tienen que pagar los que más tienen, implica para los que más tienen un costo importante. Se está hablando del famoso impuesto o aporte de las fortunas más ricas, en fin. No son inventos populistas, son herramientas que están usando en todo el planeta, incluyendo las nacionalizaciones y las expropiaciones, que son herramientas que están usando en todo el mundo gobiernos que no eran exactamente populistas, gobiernos que venían desde antes de la pandemia con una tradición más bien neoliberal, y que frente a la desaparición de grandes empresas, bueno, el ejemplo más claro son las aéreas, ¿no? Frente a la desaparición de las empresas aéreas, esos gobiernos están estatizando las empresas. Como, bueno, en el caso de Alemania es un caso emblemático, ¿no? Pero la salida de la pandemia tiene que ser una salida con mucha energía, con mucha fuerza. Si la salida es
alimentar la demanda, eso va a querer decir que la gente va a tener que tener recursos, va a tener que tener un salario, va a tener que tener una ocupación, por lo menos la que esté ocupada. O si la salida va a ser como han hecho siempre en las crisis económicas que se dieron en el país, de salvataje a los bancos o de salvataje a las grandes empresas, donde el dinero público, en vez de subvencionar a la pequeña y mediana industria, de apoyar la fuente de trabajo y de garantizar mínimamente un aporte para combatir a la desocupación y la pobreza, si el dinero público va para el salvataje de los bancos y las empresas, eso tiene un sentido. Si se genera una política como de alguna manera viene planteando el gobierno de Alberto Fernández, tiene otro sentido. Pero para que el gobierno de Alberto Fernández lleve adelante esas políticas, necesita mantener un respaldo en la sociedad importante, porque esas políticas necesariamente van a confrontar. Aunque Alberto Fernández diga, yo les voy a sacar esto una vez, no se lo voy a sacar más. El capital concentrado, estos grupos no aceptan hacer ninguna concesión. La más mínima concesión, ellos la visualizan como un ataque. O sea, la salida de la pandemia va a ser confrontativa. Y lo que hay en este momento de ataque salvaje contra el gobierno por parte de Clarín, por parte de La Nación, cuando ha tomado medidas que han sido bastante moderadas durante esta pandemia, yo creo que se explica porque perspectiva lo que ellos están buscando es que la salida de la pandemia sea con un gobierno debilitado, que no pueda avanzar sobre esos intereses. Y que de alguna manera esté comprometido con ellos. Y esa es la puja que se va dando en este momento, ¿no? Uno ve un gobierno en el cual tampoco se puede hacer un balance. Cuando a mí me dicen, ¿vos qué pensás del gobierno de Alberto? Bueno, es malo, esto y qué sé yo. La verdad es que de lo único que se puede hacer un balance con relación al gobierno de Alberto Fernández es con relación a la gestión de la pandemia, que le ha ocupado el 80 o el 90% de toda la gestión de gobierno. Y en ese sentido fue una gestión buena, no fue una gestión mala, fue una gestión buena, se invirtió muchísima plata en toda la lucha contra la pandemia, a diferencia de otros países que no hicieron nada, no hablemos de Brasil, que por supuesto no puso un peso, pero digamos, todo lo que se ha vivido aquí desde el IFE y los créditos y todo eso es una cantidad de dinero que forma parte de políticas que no han tenido otros países, ¿no? Pero realmente si uno quiere hacer un balance completo del gobierno, lo único que puede decir es en relación a la forma que el gobierno gestionó la pandemia, abordó la pandemia. No se puede hacer un balance, ni se puede hacer un debate en este momento sobre sobre el balance, ¿no? Sobre la gestión propiamente dicha, porque hubo poco de gestión en sí. Es decir, es un gobierno que no puede definir una política económica muy concreta, porque primero tiene que terminar de negociar la deuda externa y saber con cuánta plata va a contar. Y ahora es un gobierno que encima tiene que salir de una crisis económica brutal a que llevó la pandemia, ¿no? Pero sí creo que es fundamental tener en cuenta esto. Yo creo que es fundamental que el gobierno de Alberto Fernández llegue con mucho respaldo a la salida de la pandemia, porque ahí va a ser cuando se va a definir
se van a definir las verdaderas posiciones, ¿no? Yo no sé, Juan Carlos, si abrimos así la conversación o la intervención de ustedes, no sé ni cuánto hablé todavía. No, venís muy bien, Luis. No, son 7 menos 5. Son las 7 menos 5, así que si querés darle un cachito más, mientras vamos preparando... Me interesaría, bueno, uno de los temas que yo había pensado fue la famosa historia del debate que se produjo entre Horacio González y Jorge y Alemán, con el tema de la crítica o no crítica y demás. Pero me parece que eso lo saldaron ellos. Y creo que, no sé, por ahí es más importante abrir un poco la conversación, ¿no? Ver cómo lo ven, las dudas que puedan tener o la idea que tenga cada uno con relación a eso, y hagamos un intercambio, porque ¿esto cuánto dura? ¿1 hora? No, dura lo pensamos hasta las 8, pero digamos, lo que necesitamos bueno, más o menos de 6 a 8, tenemos tiempo, lo que vos estés disponible también. Acá hay preguntas, si ya querés hay algunas preguntas de compañeros. De Mabel, por ejemplo. Bueno, sí. No sé si las lees vos, Juan Carlos, o las leo yo, no sé. Léelas vos, Rita. Bueno, Mabel pregunta si lo que vemos es una excesiva búsqueda de consenso, si eso se puede sostener. Es lo mismo, yo creo que eso hay que ponerlo en el marco de la pandemia, ¿viste? O sea, el escenario de la pandemia es un escenario específico, muy concreto. Por eso me parece que es muy difícil plantearlo en términos generales con relación al desarrollo de la política, ¿no? Creo que lo tenés que tomar así. El que hace política genera alianzas a partir de los temas concretos que tiene que confrontar. Siempre. Alianzas y enemigos también, ¿no? En el caso de Vicentín, que fue el intento de buscar alianza con los afectados por las estafas de Vicentín, por los productores a los cuales le sacaron la producción y nunca les pagaron. Es increíble eso, ¿no? Por los trabajadores, que si se llega a desguazar la empresa Vicentín entre varios de los grupos transnacionales que se la disputan, muchos podrían quedar sin trabajo porque habría actividades que se superponen, porque ya las tienen esas transnacionales, y todas las industrias que se desprenden de la actividad de Vicentín. Creo que ahí vos en un plano político te das una política de alianzas que está relacionada con ese tema. A lo mejor podés llegar a alianzas en ese tema con un sector que en otros temas no vas a coincidir, pero que en ese tema, por los intereses que están en juego, bueno, evidentemente eso no fue así. O sea, evidentemente en el caso de Vicentín la realidad de la producción agropecuaria, del paradigma, de la forma en que juegan los grupos sociales en el campo argentino no está visto con claridad, porque hasta los mismos productores se opusieron a la estatización, a la expropiación de la empresa, ¿no? Algunos dicen porque con eso terminarían la facturación en negro, que la mayoría de los productores
además de la facturación en blanco que tienen con Vicentín también iban socios en la facturación en negro, con las famosas tregaciones y todo ese esquema ilegal, ¿no? que han armado las grandes exportadoras. Y son todos temas que, bueno, en ese caso es lo mismo, ¿no? Vos tenés un caso donde no podés movilizar la gente que te apoya, donde en cambio sí la gente los que te tendrían que apoyar, los que tendrían que estar reclamando la expropiación o la medida que tiene que tomar el gobierno nacional, no generan nada. Entonces es muy difícil ahí operar sobre esa realidad, porque sobre la base de qué poder, más que el decir que vos sos el presidente, te movilizás, cuando en la sociedad no hay nada que se mueva detrás de esa medida, ¿no? Y eso está condicionado también por la pandemia. Entonces, la pandemia, cuando se lo critica a Alberto Fernández, porque aparece con Rodríguez Larreta, a los que vivimos en Capital, la verdad que nos cae un poco atravesado. Pero lo real es que él necesita llevarse bien con Larreta porque él necesita también que las políticas nacionales se apliquen, por lo menos en parte, en la capital. O sea, la capital es el lugar principal de irradiación de la pandemia, porque es el lugar que tiene mayor concentración de habitantes por kilómetro cuadrado, por lo que pueda, ¿no? Él no puede darse una política de combatir a la pandemia si no tiene en ese aspecto acuerdos con el gobierno de la ciudad, aunque el gobierno de la ciudad sea adversario político en general y todo, ¿no? Porque lo mismo le pasa a Axel Kicillof con los intendentes que son del PRO en la provincia de Buenos Aires, que tiene muchos intendentes, ¿no? Cambiemos, o Juntos por el Cambio. Entonces, la realidad de la pandemia se genera un campo de acción política que es diferente al de otras situaciones. Y en este momento es un campo casi de prioridad, en el que ellos necesitan compartir políticas con los dirigentes de Juntos por el Cambio que están en la gestión. Están forzados por esa realidad y en general lo favorece más a ellos, o sea, a Alberto y a Axel. Y Rodríguez Larreta y los intendentes conurbanos del PRO están obligados, ¿no? Pero bueno, de alguna manera también se da una pulseada, una tensión en esa alianza de hecho que se da para combatir la pandemia, ¿no? Esa es la imagen que se da de buscar mucho consenso. Si es esa, la verdad no me preocupa, porque esa la veo como necesaria. En otros temas, la búsqueda de consenso es contraproducente, porque hay temas más económicos, donde se afectan intereses concretos, donde ya no te estás peleando con el virus, sino que te estás peleando con un tipo que está acostumbrado a manejarse como dueños del país, que están, digamos, ahí es mucho más difícil la idea del consenso. Pero sí necesitas, en el caso del gobierno, el gobierno necesita, digamos, hay dos lineamientos, digamos, ¿no? En el tema de los consensos y las alianzas. Como todos sabemos, o sea, Cristina antes de las elecciones medía más o menos 38 puntos, medía 38 puntos, había ido subiendo hasta llegar a esos 38 puntos y después se había mesetado, le costaba mucho seguir subiendo
en las encuestas. Y entonces ahí es cuando Cristina dice, bueno, yo si gano por esta, voy a ganar por muy poca diferencia y después no voy a poder gobernar, porque les voy a tener a estos tipos en contra todo el tiempo. Ahí sale la propuesta de incorporarlo a Alberto Fernández en la lista del Frente de Todos. Y eso funcionó, porque de alguna manera se suman casi 10 puntos con la incorporación de Alberto Fernández, y el Frente de Todos gana en primera vuelta con 48 puntos, más o menos 48 y algo, no me acuerdo ahora bien. Pero inmediatamente de ganar, la imagen de Alberto Fernández sube como 20 puntos más. O sea, de esos 48 casi se va a 70 la imagen positiva de Alberto. El que está en el gobierno necesita una masa crítica permanente de respaldo y tiene que operar en función de ese respaldo, que es el nivel más amplio de alianza, digamos, ¿no? El del gobierno. Y Cristina lo que necesita es al revés. Cristina el lugar de Cristina, que es otro, es el de consolidar la fuerza propia. Impedir que entre la fuerza de ella, que son esos 38 puntos que tenía antes, no se diluyan en las alianzas tácticas, si se quiere, o esporádicas, que va haciendo el gobierno del Frente de Todos frente a cada situación que se va dando, ¿no? Y entonces la función de ella es, de alguna manera, ir remarcando aspectos que tienen que ver con la definición ideológica más fina, desde un lugar de no confrontación con Alberto Fernández. Y ha sido muy inteligente ella en el sentido de buscar un lugar de retaguardia, si se quiere, de bien instalada en su función como presidenta del Senado, y haciendo señalamientos puntuales con relación a algunos aspectos de la política más general, ¿no? Pero cada uno ocupa un lugar distinto y tiene un diseño diferente, ¿no? El diseño de Alberto es el que Cristina de alguna manera imaginó para la gestión. Y lo que ella de alguna manera va desarrollando es la de la consolidación de la fuerza propia, de la fuerza del núcleo central, el núcleo duro, que es un núcleo importante, mucho más que el de la derecha, ¿no? En este momento. Y en ese sentido, bueno, yo creo que la búsqueda de consensos se mueve entre esos diseños, digamos, ¿no? Y vuelvo acá al punto del principio. Si me dicen si se puede hacer un balance, yo creo que no. Creo que el balance lo vamos a poder hacer cuando empiecen las medidas concretas de la salida de la pandemia. Ahí tiene que llegar un gobierno con mucho respaldo, con el mismo respaldo con el que asumió, y si tiene más, mejor todavía, y con un sentido de crecimiento con distribución, ¿no? Acá hay algunas preguntas de compañeros que me parece que más o menos ya han sido respondidas en todo lo que has dicho, pero igual esta la leo. No llegamos más debilitados al final si no avanzamos más rápidamente con nuestros objetivos, llámese impuestos a las fortunas, expropiaciones, renta universal, etc. Bueno, me parece que en el discurso anterior estuvo respondido. No, a ver. Sí, hay algunas de esas medidas que tienen un transcurso, ¿no? Que tienen que tener. Es decir, lo de Vicentín, ahora se verá qué es lo que va a pasar, porque ahora quedó todo, la vía que había propuesto el gobernador de Santa Fe quedó abortada por la intransigencia del directorio de Vicentín. Sí. O sea, eso no está cerrado.
Eso está en un proceso de transcurso. Y el Estado dijo, nosotros no ponemos un peso mientras esté, o sea, no vamos a hacer un salvataje de la empresa mientras esté ese directorio. Y lo que está diciendo es que si se hace un salvataje, el Estado tiene que estar en la conducción de la empresa. O sea, eso es un tema que está en proceso, o sea, tiene sus tiempos, ¿no?, de desarrollo. Y el tema del impuesto tiene que ver con también el desarrollo en el Congreso. En el Congreso, la relación de fuerzas, el Frente de Todos no tiene la mayoría que necesitaba, por ejemplo, para hacer la expropiación. Porque el sector necesita el voto de aliados, como puede ser el sector de La Baña. Y el sector de La Baña no estaba de acuerdo con la expropiación y se retiró de cualquier tipo de alianza que fueran detrás de la idea de la expropiación del Vicentín, ¿no? Y en el tema del impuesto, no de impuestos, sino de este aporte de las fortunas más ricas, está en un trámite también parlamentario que está obstruido totalmente por el bloque de Juntos por el Cambio, ¿no? No se puede, ¿cómo lo destraba? Generando una movilización, que la gente vaya y rodee el Congreso y presione para que se lleven adelante estas medidas. Lo que pasa es que con la pandemia no podés hacer eso. En cambio ellos, como hoy estaban los chifladitos ahí en el obelisco, de alguna manera movilizan y lo que, si vos no podés movilizar, lo que queda como expresión de poder es lo que aparece en los medios. Y ahí los tipos te pasan por encima, ¿no? Es muy difícil para este gobierno, o para cualquiera, ¿no?, ir en contra del sentido común hegemónico en sus políticas cuando no podés movilizar a la gente. Digo, por ahí no una gran movilización, pero podés hacer movilizaciones de gremios, podés hacer digamos, distintas formas de expresión a nivel popular, que la pandemia te lo impide, ¿no? Pero si me preguntan si está bien o está mal, la verdad que tampoco puedo llegar a decirlo. Sí creo que ese punto de definición va a llegar en el momento de la salida de la pandemia. El desgaste es permanente. Siempre en la política hay un factor que es el factor tiempo, que corre siempre en contra del que está gestionando, porque es el que está expuesto al desgaste, ¿no? Y depende de cómo se lo vaya resolviendo. Del punto de vista de las encuestas, la estrategia de Alberto Fernández parece que lo ha venido dando buenos resultados, ¿no? Él en las encuestas sigue teniendo una imagen bastante más alta que los votos que sacó cuando ganó, y lo mismo el diseño de las políticas contra la pandemia. En eso las encuestas muestran que, a pesar de toda la campaña furibunda de las corporaciones mediáticas, a nivel de la sociedad sigue habiendo un respaldo importante al gobierno, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque el bombardeo de las corporaciones mediáticas es tan fuerte que uno en un momento puede llegar a pensar que se ha quedado solo el gobierno, que se ha quedado aislado, ¿no?, que no tiene respaldo.
Pero bueno, lo real es que la sociedad sí respondió bien con todo el tema de las políticas que tiene Alberto por el tema de la pandemia, ¿no? Acá otra compañera, Beatriz, pregunta respecto al apoyo al gobierno. Pregunta, ¿cómo se construye ese apoyo al gobierno? No se ven muchas modalidades de participación política abiertas desde el frente. La política de comunicación siempre va detrás de lo que propone la oposición medios. ¿Qué opinás al respecto? Sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. El tema de, por lo menos, los medios públicos podrían tener una actitud menos pasiva frente a esta situación. Puede ser que esa sea una característica elegida por el mismo Alberto Fernández, ¿no? Él, en toda la discusión mediática, él no le ha dado tanta importancia históricamente, ¿no? Estoy hablando incluso cuando era jefe de gabinete de Néstor y demás. Él, de alguna manera, a la discusión con relación a los medios, la importancia de los medios, eso no le daba tanta importancia. La dificultad para mostrar de alguna manera el respaldo y todo lo demás es real, también. No se salda con el tema medio solamente. Y eso es un tema real, ¿no? Lo más que podemos decir nosotros, yo en este caso, es decir, ojo, no hagamos declaraciones anticipadas, no nos dejemos arrastrar por las campañas que aparecen en internet, en las redes, que para mí fue muy claro. Cuando Eve saca la carta que critica la fotografía en Olivos, bueno, Eve siempre tuvo posiciones muy duras, pero Eve en ningún momento de esa carta dice hasta aquí llegamos, o a partir de aquí ya cada quien toma su camino. Y sin embargo, detrás de la carta esa hubo una catarata de trolls que inundó las redes con mensajes que decían, hasta aquí llegué, esto es mi último no sé cuál, me voy al carajo, yo no voté esto, así que yo no apoyo esto. Digamos, el movimiento cuál fue, hacerse pasar por sectores kirchneristas, o sectores que apoyaron al Frente de Todos, que sea kirchneristas o no, y que a partir de ahí, o sea, mover el tema de la crítica con relación a la foto del 9 de julio al punto de ruptura que no era el que había planteado Eve. Y con el tema de Nicaragua fue lo mismo. O sea, yo creo que el gobierno se equivocó al firmar esa declaración con el tema de derechos humanos en Nicaragua, porque en este momento Nicaragua está bloqueada. Es un país que está en una situación, el gobierno de Nicaragua, perdón, estoy hablando de Venezuela. Ya vi que te sonreías y digo, ¿por qué se sonreía Juan Carlos? No sé por qué. Me agarra un ataque y se me mezcla Nicaragua con Venezuela. Tantos años en Nicaragua, ¿no? Sí, tantos años en Nicaragua. Me agarró un ataque de setentista, viste, así, drag. Y no, o sea, pero lo real es que el tema Venezuela siempre hubo matices, sobre todo en la temática de derechos humanos, porque incluso cuando estaban Hugo Chávez y Néstor en la Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre presentaba un informe en el que se hacía una crítica sobre la situación, sobre todo de las cárceles en Venezuela, que la verdad eran terribles las cárceles, ¿no? La situación en la cárcel era feroz, y más que nada porque había habido motines con muchos muertos adentro, ¿no? Esas mismas críticas
le hacía la CIDH a la Argentina. Y la Argentina reaccionaba de otra manera. En Venezuela, como eso se le metía en una interna política que en ese momento era muchísimo más polarizada que la nuestra, Venezuela reaccionó mal con esos informes de la CIDH y empezó una disputa con la CIDH. Y bueno, acá había matices, o sea, el CELS, por ejemplo, y algunos organismos estaban de acuerdo con la Comisión Interamericana, ¿no? Bueno, todo eso para mí ya pasa a un nivel secundario, porque en este momento Venezuela es un país hostigado, es un país hostilizado, es un país donde se ha tratado de bloqueado, agredido, y entonces lo que en este momento participar en ese tipo de posicionamiento, aunque de origen ya existían, me parecen excesivos. Pero esas diferenciaciones con relación a Venezuela existían de antes, con matices, existían dentro del kirchnerismo incluso, ¿no? Y cuando sale esta situación, tanto Clarín como La Nación se ponen de acuerdo y dedican el titular principal a decir cambio de Alberto Fernández en la política internacional con relación a Venezuela, y Cambiemos saca una declaración felicitando a Alberto Fernández por el cambio de posición. Y Alberto Fernández tuvo que salir a aclarar. Nosotros nos fuimos del grupo de Lima, que era el que quiere Estados Unidos que estemos, formamos este grupo de Puebla que no se alinea con Estados Unidos en la región, hemos firmado declaraciones de que estamos en contra de cualquier política intervencionista en Venezuela, que reconocemos como gobierno legítimo al de Nicolás Maduro, que no reconoce. Bueno, tuvo que salir a decir eso después de una campaña muy fuerte, y esa campaña no fue clandestina, fue abierta, de Clarín, de La Nación y de Cambiemos, ¿no? Y de Juntos por el Cambio. Entonces lo que yo creo es que desde el punto de vista del debate que pueden generar estos planteos o estos posicionamientos del gobierno, tienen que darse en la agenda que la fuerza que respalda al gobierno tiene que darse, no en la agenda que le instala el enemigo, digamos, el adversario. Ellos quieren ponerte una agenda de ruptura cuando la discusión interna transita otro nivel. O no la transita, ¿no? Y la posterga para otra situación. Porque, digamos, yo lo que vuelvo es, hay una situación donde uno, desde el punto de vista, para algunos, no se trata solamente de debilitar a Alberto Fernández para llegar digamos, hacerlo llegar debilitado a la salida de la pandemia, sino que algunos analistas lo que plantean es que lo que está en ciernes es un golpe institucional, como el que hubo en Brasil y como el que hubo en Bolivia, que la situación internacional en este momento se está polarizando de una manera tan brutal y tan fuerte que condiciones que en otras épocas servían de paraguas para cualquier golpe, en este momento ya no es tan así. Es decir, el advenimiento de la fuerza de derecha también puede ser por la vía golpista, ¿no? Por la vía del golpe institucional. Yo, digamos, eso lo he escuchado también en función del contexto regional, ¿no? Y en ese sentido, el desarrollo de las políticas que se van generando tiene que tomar en cuenta también eso. Incluso
ese es el contexto en el cual se da el debate y se da el respaldo o no a la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Es una situación bastante particular, sobre todo porque esta situación de pandemia impide tomar decisiones muy definitivas, ¿no? Claro. Que ni siquiera no nos podemos juntar para decidir eso, ¿no? Acá la compañera Anaí, justo hablando del escenario internacional, hace una pregunta compuesta. El escenario internacional siempre condiciona. Hoy la situación de crisis del neoliberalismo y de disputa hegemónica también es un hecho, como bien lo describís. Esto es complejo para pensar y definir cómo nos ubicamos en nuestra inserción internacional. Por otra parte, desde la política interna, ¿crees que alcanza con políticas económicas que incentiven la demanda o necesitamos proponernos cuestiones más estructurales? Lo lógico sería proponerse cuestiones más estructurales, creo yo. O sea, porque el tema de Vicentín es un tema estratégico. No es solamente un problema de una gran empresa de capital nacional que está al borde de la quiebra, sino que una empresa como Vicentín estatal o con participación mayoritaria estatal funcionaría también como un medidor, un observador ¿cómo es? Del proceso de exportación, ¿no? Del grano al salario y a lo que se le ocurran a los exportadores, ¿no? Sería una forma de control sobre el tema de las exportaciones, que estaba leyendo en el diario, que la exportación de granos implica casi el 45% de las divisas que ingresan al país. Y ustedes imagínense que se habla de que hasta el 20 o 30% de eso está negreado, ¿no? O sea, es un tema importante. Ahora, yo vuelvo no alcanza con estar en el gobierno para tomar esas decisiones. Cada decisión que se va a tomar tiene que tomarse con la masa crítica de respaldo, es decir, se parte de que de alguna manera se acepta el juego democrático, institucional, republicano, en fin, todas las que nosotros conocemos, y lo cual siempre les da ventaja a los dueños de Vicentín, como se demostró con este juez que los protege, que es un juez que prácticamente está nombrado por ellos, ¿no? Pero bueno, esas son las reglas de juego con las que se está jugando. Es difícil. Tiene que existir también la decisión política, la voluntad política de tomar esas medidas. Pero con la voluntad política, al mismo tiempo tenés que encontrar el momento oportuno para hacerlo y la masa crítica de respaldo para hacerlo. Aún así, podés ser derrotado, como fue derrotado la 125, apenas asumió Cristina, el gobierno, y como fue derrotado a medias, pero sí también fue una derrota el tema de la ley de medios. Y dos temas que fueron muy peleados, muy discutidos, y sin embargo se ganó una pelea, si se quiere, mucho más importante, o tan importante como esas dos, que fue la reestatización de las AFJP, de las jubilaciones, ¿no? Es decir, la reestatización de las jubilaciones se dio en el momento exacto que se tenía que dar. Y fue la inteligencia de Amado Vudú y de Néstor de haber interpretado ese momento para tomar la decisión. Porque era un momento de crisis internacional donde los fondos de inversión que manejaban a las AFJP no estaban en capacidad de responder
los requerimientos mínimos de las jubilaciones que tenían que pagar. Una situación parecida es la de Vicentín, pero en este caso los perjudicados pareciera que defendieran a los estafadores, ¿no? En el caso de los productores, de los pequeños y medianos productores rurales que han sido estafados por Vicentín, que no han aportado a esta discusión, y lo poco que han aportado ha sido para respaldar al directorio que los estafó. O sea, yo lo que digo es, si a mí me pregunta, creo que en el caso de Vicentín es importante la expropiación. Pero creo que cada decisión tiene que tener tres elementos. Primero, la decisión política de hacerla. El segundo, el momento oportuno para llevarla adelante. Y tercero, la masa crítica de respaldo, porque en el momento que vos tomas una decisión así, el adversario junta la fuerza para resistir y te ofrece una resistencia, eso se llama confrontación. No es que estás jugando solo, ¿no? Hay una tendencia muchas veces a pensar que estos juegos de la política son de un solo jugador. No. Por lo general, en el momento de definición, las cosas se definen entre uno y otro, entre dos. Pero en la cancha están jugando un montón de jugadores, ¿no? Este 20% que oscila, por ejemplo, a nivel electoral, que ahora respalda a Alberto Fernández y que en un momento respaldaba al macrismo, ¿no? Que está por fuera de los núcleos duros de la derecha y del kirchnerismo, ¿no? Ese 20% es un jugador también, que vos necesitas generar política para ponerlo de tu lado. Y hay muchos jugadores en cada escenario que se quiera plantear. Ahora, el escenario de políticas contracíclicas para generar demanda es importante como definición, porque no es el de vamos a hacer un salvataje de los bancos y hacer un salvataje de las grandes empresas. Es un escenario positivo en ese sentido, pero creo que desde el punto de vista de las políticas económicas para salir de la crisis no va a alcanzar solamente con eso. Va a haber que tomar medidas más estructurales, como una de ellas era la expropiación de Vicentín, hubiera sido, ¿no? Pero que todavía eso está en proceso, digamos. Acá Leandro dice, es claro el rediseño del poder mundial que describís, la pandemia y las dificultades de nuestro frente, pero en definitiva existen dos frentes políticos. ¿Cómo ves a la oposición? No, bueno, la oposición desde el punto de vista político en este momento tiene un solo protagonista, que es Larreta. Desde el punto de vista electoral, Macri quedó completamente acostado. O sea, el costo político de haber perdido la elección pasada es un costo alto, eso no lo subsana ninguna política de medios, ni por más que Clarín quiera decir lo que yo qué, el tipo perdió, la gente que lo votó sintió que había perdido, es decir, todo lo que genera una derrota electoral, eso no se evita a pesar de que controles las corporaciones mediáticas. O sea, Macri queda muy golpeado. La otra que queda muy golpeada es María Eugenia Vidal, que era la carta de recambio que tenían ellos. El único que queda en juego en este momento es Larreta. No se puede subestimar el valor que pueda tener Larreta en ese esquema, en un esquema electoral o lo que fuera. Pero políticamente ellos están en este momento en un retroceso muy grande. Muy grande. A ellos les ha golpeado mucho Verá que me está dando acá que tengo que...
a ver, ahí está. A ellos los ha golpeado mucho haber perdido la derrota electoral y el tema de la pandemia y el hecho de que Alberto Fernández se está manejando bien con el tema de la pandemia. Los tipos están desesperados para tratar de ponerla en escena a Cristina, si toda la pólvora que gastaron en Cristina no les sirve con Alberto Fernández. Entonces necesitan ponerla a Cristina en la escena y Cristina inteligentemente se pone en el lugar que ella elige y no en el que quieren ponerla a ellos, ¿no? En eso, la verdad que como siempre, es una mujer brillante como política, ¿no? Y en el frente de todos, digamos, todo lo que se hay un crecimiento de la figura de Alberto Fernández que va creciendo en el momento de las elecciones, en el proceso electoral, y que tiene un protagonismo real, concreto, con autonomía política y demás, sin despegar de Cristina ni apurar de la presencia del kirchnerismo, que eso me parece bien, pero va teniendo un protagonismo importante, que era lógico que lo tuviera y lo viene sabiendo manejar. Lo mismo yo digo con Axel Kicillof. La provincia de Buenos Aires es bastante más compleja que el país casi. Cuando se dice que históricamente los gobernadores de la provincia de Buenos Aires nunca pudieron ser presidentes, no es por una cuestión de yeta. No es que da mala suerte ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo que genera es que gobernar la provincia de Buenos Aires genera un desgaste muy grande porque es un territorio muy complejo, por extensión, por las características socioeconómicas. Los argentinos más ricos y los más pobres viven en el mismo lugar, tienen lugares de grande concentración urbana como es el conurbano, con pueblos de provincia, en fin, tiene una policía que es la Fuerza Armada, creo yo en este momento, no sé si me equivoco, pero creo yo que es la Fuerza Armada más grande del país. Más grande que el Ejército, más grande que, creo yo, tendría que verlo, ¿no? Con la característica que tiene la policía bonaerense, ¿no? Que es una Fuerza Armada con despliegue en el territorio, de contacto con la población, eso genera situaciones de poder y autonomía, porque genera pliegues internos dentro de esa fuerza inmensa que son muy difíciles de detectar. Digamos, es una fuerza muy compleja y la provincia que se suma a la complejidad de la provincia, ¿no? Los que han sido gobernadores de la provincia entran con mucho respaldo, con mucha fuerza, y cuando terminan de ser gobernadores, lo que les ha pasado es que no han podido ser candidatos porque terminan con un desgaste muy grande, ¿no? A Axel espero que no le pase eso porque él aparece como la figura de más proyección, de nueva, ¿no? De más proyección dentro del Frente de Todos. Y también está consiguiendo, a pesar de las situaciones tan difíciles que le está tocando gobernar, está consiguiendo mantener el caudal de votos que él recibió. Que él ganó por una diferencia menor todavía, o sea que él tiene que jugar en un juego más difícil todavía que el de Alberto Fernández, ¿no? En ese sentido, bueno, son las dos figuras que se están creciendo con lógica, porque son las que tienen a su cargo la parte más importante de la gestión.
El gabinete tiene un rol muy de segundo plano en los gobiernos de los dos gobiernos, salvo los dos ministros de salud. El resto de los ministros tienen un segundo plano bastante retirado y los presidentes o el gobernador, no sé, Alberto Fernández o Axel, tienen un protagonismo muy destacado. Cristina se mantiene en el rol que tiene ella, ¿no? Que de alguna manera es el referente más importante del núcleo duro, del núcleo que le da consistencia a la columna vertebral del Frente de Todos. Me llama la atención a mí la prácticamente que no aparezcan figuras gremiales, figuras sindicales o figuras de movimientos sociales con más protagonismo del que están apareciendo, ¿no? Están como muy, en el caso de los movimientos sociales territoriales, muy golpeados por la pandemia porque han tenido muchas bajas. La gente que ha trabajado en los comedores populares ha quedado muy expuesta, casi de la misma forma que los trabajadores de la salud, y han quedado muy expuestos al impacto que tiene la pandemia, la enfermedad, el tema de la salud. Y a nivel sindical es prácticamente nula la participación, ¿no? La presencia. Eso es algo que se nota mucho. Y bueno, también se verá cómo se juegan otras fuerzas, sobre todo a nivel parlamentario, ¿no? Que sería la otra vertiente. Otras fuerzas también a nivel de gobernadores, en el Frente de Todos, ¿no? Que también están oscilando mucho en función de cómo va impactando la pandemia en su territorio, ¿no? Y en el caso del Congreso, bueno, la figura de Máximo aparece con bastante relieve también, y la de Cristina, que son los dos jugadores principales. Al mismo tiempo que Massa no aparece con un protagonismo tan fuerte, ¿no? No sé si será por una decisión personal de él, pero digamos, no ha aprovechado tanto su condición de presidente de la Cámara, ¿no? de la Cámara Baja. Bueno, acá tenemos una un poco que cambia un poco el eje de las preguntas, y bueno, después un par de preguntas más, así, porque ya son las 8 menos cuarto, pues si no... esta es un poco disruptiva. De Osvaldo, el compañero Osvaldo pregunta, ¿cómo encaja Bernie y su discurso en esta trama? ¿Es parte de algún tipo de estrategia? Y lo compara a Bullrich, a Bolsonaro, bueno, eso corre todo por cuenta del compañero. No sé qué respondés de esto. Bueno. No, yo lo que creo es que las comparaciones con Bolsonaro, con Patricio Bullrich no van en eso. De todas maneras, sí, para mí me parece que no es la política que tendría que haber conduciendo la policía bonaerense, ¿no? Porque la verdad que se presta, después de lo que fue la política justamente de Bullrich, se presta a esos equívocos, ¿no? Y la política de Bullrich fue nefasta, No, yo no me atrevería a equipararlos a los dos, pero sí creo, supongo yo que la verdad que no, dicen que la decisión de ponerlo a Bernie en la policía bonaerense fue una sugerencia de Cristina a Axel, y con la idea de que Axel se abocara a la situación crítica de la situación económica y social y le evitara
los golpes policiales con que la bonaerense ha funcionado, ¿no? Históricamente, ¿no? O sea, creo que es un análisis, no es que tenga información, pero me da la impresión que cuando Axel asume con una situación económica muy difícil en la provincia, bastante complicada, como la deja María Eugenia Vidal, con una deuda terrible, con una situación socioeconómica mala. Y la idea fue postergar cualquier reforma policial o una cosa así y poner un funcionario que le evite un levantamiento o una situación de ese tipo frente a las prioridades que se daba en ese momento el gobierno de Axel con el tema socioeconómico, ¿no? Básicamente. Pero bueno, es eso. Yo creo que sí, es como se presta a ese equívoco. La figura de Bernie en la policía bonaerense, la confrontación que tiene con la ministra nacional de Seguridad, ese debate, la terrible intervención que tuvo con la situación del hombre que mató a los ladrones cuando estaban desarmados en la calle. Sí. En eso, por supuesto, sí, tengo una mirada crítica y si la pregunta viene por qué lo puso, creo que lo puso por eso otro y creo que en eso se equivoca Bernie y que sí, no para respaldar esas políticas. Bueno, y los dos últimos comentarios, que son distintas preguntas, pero son las dos con las que cerramos, te digo las dos juntas, así lo armás vos. Una dice que aún bajo, María Delia, que aún bajo pandemia pareciera que Alberto mantiene cierto liderazgo latinoamericano, tal como lo considera Ernesto Samper, por ejemplo. Si pensás que es así. Y lo última que consideramos es que Mabel te pide un comentario sobre el tema judicial. Y con estas dos ya cerramos el preguntario. Bueno, el tema del liderazgo latinoamericano es muy difícil, ¿no? O sea, lo que trató de hacer, creo yo, la Cancillería de Alberto Fernández fue a nivel regional una alianza con México, con López Obrador. En una situación muy desfavorable porque hay gobiernos muy derechistas en la región y la presión de Estados Unidos es muy fuerte. No lo veo yo buscando un liderazgo así, pero lo que tratan lo que veo yo es una política de resistencia más que de liderazgo. O sea, de resistir frente a las presiones norteamericanas, tratando de armar una alianza de gobiernos como el de mexicano, por fuera de la estrategia de Estados Unidos, de Washington para la región. Eso es lo que veo. No sé si se podría plantear otra cosa en esta situación, ¿no? Y con el tema judicial, la verdad que yo, con lo que vi cuando en esta última presentación de Alberto Fernández, fue una fundamentación muy buena de por qué hay que hacer norma, y las primeras medidas buenas, pero limitadas, bastante moderadas, ¿no? Ahora, no sé si será casual o si fue algo que surgió al mismo tiempo como estrategia, pero al mismo tiempo que se presentaba esta reforma, había una votación en el Consejo de la Magistratura
donde con la nueva composición y a partir de que Graciela Camaño cambió su voto, se tomó una decisión muy importante, que es la de investigar los traslados irregulares dentro de 10 jueces dentro del Fuero Federal. Con lo cual se completa bastante la propuesta que entró al Congreso, porque en la propuesta que entró al Congreso no se habla de decir vamos a mover, a sacar, se dice vamos a diluir el poder que tiene el Comodoro con la unión de dos fueros, con la unificación de dos fueros, ¿no? Con lo cual, el poder que tiene Comodoro Pi dentro del Poder Judicial quedaba diluido. Pero si además existe la posibilidad de remover a los jueces que fueron designados de manera irregular por el macrismo, eso sería mucho más completo. De todas maneras, yo no soy jurista, pero la verdad es que siempre el Poder Judicial fue una cancha inclinada a favor del poder económico, siempre. Y no sé, la verdad, cuáles pueden ser las medidas concretas para cambiar esa situación, ¿no? Porque yo lo escribí en la nota que salió hoy en el diario, la ley de medios era una ley que aprobó el Congreso, era una ley que había sido muy discutida por la sociedad, tenía un respaldo en la sociedad muy importante, y unos jueces de Morondanga, de primera instancia, de comercial o civil, o no sé qué coño, de un fuero absolutamente secundario, la pararon durante 4 años. A una ley aprobada por el Congreso. Jueces que no sé a dónde estarán ahora. A mí me daría vergüenza ser familiar de esos personajes, ¿no? No sé a dónde estarán. Pero esos personajes era evidente que dictaminaban y fallaban en función del poder económico que tenían atrás, ¿no? Este personaje que ahora rechazó la intervención del gobierno en Vicentín, es lo mismo, ¿no? Entonces el poder económico siempre ha tenido jueces comprados, donde, ¿viste? O sea, entonces la reforma, cuando se habla de la reforma judicial y del problema que significa el poder judicial en Argentina, es muy profundo, ¿no? Y eso hablo dejando de lado todas las causas del lawfare, que la verdad que las podemos enfocar en 3 o 4 jueces, ¿no? Empezando por Bonadío, que eligieron a un juez kamikaze, que el tipo ya estaba tan desprestigiado en la justicia, que el tipo, perdido por perdido, le dijeron, vos vas de kamikaze para perseguir al kirchnerismo y a Cristina, y el tipo aceptó, porque de esa manera Cambiemos, que tenía mayoría en el Consejo de la Magistratura, le frenó todos los pedidos de juicio político que el tipo tenía. Y el tipo fue un kamikaze, que transgredió toda la regla de juego jurídica. Ahora, sacando el lawfare, que es una problemática nueva que introduce Estados Unidos en la región como una práctica como una continuidad de la política, históricamente el Poder Judicial siempre fue una herramienta de poder del poder económico. Es una temática que para mí tiene que ver con la formación de las universidades de Derecho, que digamos las fuerzas populares tienen que tratar de intervenir en las currículas de las facultades de Derecho, tienen que tratar de dictar y controlar los centros de derecho, los centros de la facultad de derecho, los centros de exalumnos, de docentes, es decir, eso que está en manos de la derecha radical y de los conservadores. El mundo, el universo de la justicia, de lo judicial,
ha estado siempre en manos de los conservadores y la derecha. Y la gente popular, progresista, siempre ha sido un núcleo chico. Y yo creo que hay que darse políticas de fondo en la currícula de las carreras de derecho, darse políticas de disputa por los centros de estudiantes de derecho, darse políticas para los decanatos, para los colegios de abogados, en fin, todo ese universo que finalmente es el que sostiene la estructura feudal o semifeudal del Poder Judicial, ¿no? Bueno, con esto terminamos nuestro listado de preguntas. Hay algunos comentarios más, pero más o menos están sobre la misma onda, así que bueno, le dejo la palabra. Muchas gracias, Luis, y le dejo la palabra a Juan Carlos. Bueno, yo gracias a ustedes y espero que les haya servido, que nos haya servido. Pero cómo no, siempre para pensar. Bueno, gracias Luis por la paciencia, gracias por el afecto. Sabemos que siempre contamos con vos. Te vamos a hacer dos reclamos antes de que te vayas. Primero, que nos tenés que mandar foto con algo que te mandé al celular que diga Comuna 10, Comuna de la Memoria, porque estamos contando adhesiones. Bien. La segunda es que todavía nos debés la historia de tu padre, que te la venimos reclamando hace 20 años. Que sabe alguno de tus hijos la puede escribir, que escriben también los chicos. ¿Sabes lo que pasa? Esto, no sé, lo he conversado con compañeros de ahí de la Comisión de la Memoria, ¿no? Yo nací ahí. Yo nací claro, en Alberdi. Yo nací, claro, en Matadero, ¿no? Claro. Y vivimos ahí hasta que yo tuve 3 años, o 2 años, algo así. Mis viejos vivían de antes, o sea, ellos vivieron más, o sea, como 4 o 5 años ahí, ¿no? Pero como todo eso fue antes de que yo nací, o cuando yo tenía 1 o 2 años, la que sabía bien de esa historia era mi mamá. Yo esperaba siempre que la escribiera ella. Yo no sé tanto, ¿viste? De esa. La historia de mis viejos, ahí en Matadero. Yo sé que nací ahí y que mi viejo tenía ahí un laboratorio, porque era bioquímico, ¿no? En aquella época los bioquímicos tenían laboratorio, hacían todos los... Ahora son las grandes empresas y todo, ¿no? Que te hacen todo eso, las prepagas y todo. Pero en aquella época había el bioquímico, trabajaba en su casa, ¿viste? Y sí. Y tenía ahí ahora hay una pañalera. Hay una pañalera ahora. ¿Ahí? Mirá. Sí. Pero bueno, yo no, ese es el problema, es que la que podría haber hablado más era mi mamá. Yo no sé, no me acuerdo mucho. Vos sabés que 1000 veces lo hablamos en esa época, y yo decía, mamá, la tenés que escribir vos, porque yo no sé de esa época. Y ella, sí, bueno, y lo fui dejando y ahora no. Y te vas a tener que poner a investigar, que para eso sos periodista. Sí, voy a tener que buscar así algún pariente lejano, pero están todos, viste, finados ya. Pensá que yo ya estoy en los 70 años, viste. Los tíos y todo eso ya no fue. Bueno, te volvemos a agradecer, Luis. Le recordamos a todos los compañeros que la charla de Luis va a estar subida al blog. Así es. Y contamos con vos, Luis, para esta patriada de la Comuna de la Memoria. Así que bueno, y con todos los compañeros que nos acompañan. Bueno, un abrazo grande y nos vemos cuando ya termine esta historia, ¿viste? Pues muchísimas gracias. Y a todos los compañeros por participar, muchísimas gracias también.
Gracias, compañeros, un abrazo. Gracias. Abrazo a todos. Abrazo a todos. Todas, todas, todes.